Los asesinos de la caja de herramientas. Quédate porque te contaré su historia. Lawrence Whitaker y Roy Norris fueron conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, dos asesinos en serie que mataron a 5 adolescentes. Conozcamos a estos asesinos. ¿Quién era Lawrence Whitaker? Si nos remontamos a la infancia de Lawrence, este nació en un seno de una familia que no deseaba tener hijos, lo cual los llevó a entregarlos a un orfanato y este a su vez a una familia adoptiva. Lawrence comenzó a cometer delitos a la edad de 12 años y no dejó de hacerlo a lo largo de toda su vida. El joven tenía un nivel de inteligencia superior a la media, con un total de 138 puntos. Sin embargo, pronto abandonó la escuela por parecerle aburrido. Este es un factor común entre las personas que tienen una inteligencia superior a la media. Resulta que Lawrence no sentía motivación en la escuela. Los robos, las peleas e incluso los apuñalamientos eran el día a día en la vida de Lawrence y esto le valió para entrar en un centro de menores hasta que cumpliera la mayoría de edad. Cuando salió de allí a los 18 años se encontró con que sus padres adoptivos se habían mudado de estado y lo habían abandonado por completo. Evidentemente esto creó un vacío en él. Siguió cometiendo un delito tras otro. Los siguientes 20 años aproximadamente se las pasó entre rejas y con algunos periodos de libertad. Por otra parte, los psiquiatras le diagnosticaron psicopatía y destacaron su gran capacidad para la manipulación. Con esto dicho, hablemos de Roy Norris. Por otro lado, se estaba gestando otro delincuente, llamado Roy Norris. Ambos tenían 8 años de diferencia entre sí. Lawrence nació en 1940, mientras que Roy en 1948. Conociendo aspectos de su infancia, se puede observar que tiene ciertas circunstancias muy parecidas a las de Lawrence. Roy también fue un hijo no deseado y su madre era adicta a las sustancias. Esta convivencia hizo que acabase en algunas casas de acogida, donde también sufrió un abuso. Roy también tuvo un intento de quitarse la vida. Trató de inyectarse aire mediante una jeringuilla en una de sus venas, pero el intento fracasó y no pudo consumar su acto. Poco después se alistaría en la marina, pero cayó en las sustancias y se convertiría en un auténtico adicto a la heroína. Al enterarse los altos mandos se le dio de baja. Tras todo lo que había pasado, Roy daría comienzo a su trayectoria como delincuente en el año 1969 tras desencadenar una serie de delitos sexuales. Ataba de forma sorpresiva a mujeres para posteriormente abusar de ellas. Incluso llegó a cometer un asesinato al quitarle la vida a una joven apedreándola en la cabeza. Tras diversos abusos fue encarcelado y los médicos le diagnosticaron una personalidad esquizoide y como un delincuente sexual con trastornos mentales. En 1975 quedó en libertad condicional al suponer los médicos que no era ningún peligro para la sociedad, pero se equivocaron como era evidente y volvió a acechar a las mujeres y a cometer los mismos crímenes. A raíz de todo eso acabó entre rejas nuevamente y fue llevado a la misma prisión en donde se encontraba Lawrence. Es ese preciso instante donde se produce el cruce de camino entre ellos. Ambos coincidieron en la misma prisión y pese a sus primeras diferencias, ambos lograron congeniar tras encontrar dos puntos que lo unían claramente: el abuso y la misoginia. Durante su estancia en la prisión estuvieron fantaseando sobre una cuestión en concreto: en cómo asesinarían a adolescentes cuando obtuvieran la libertad. Aquello que parecía una fantasía o una manera de entretenerse para matar el tiempo en prisión acabó siendo una realidad. Lawrence salió 3 meses antes que Roy de la penitenciaría y ambos consiguieron trabajo después de eso. Una noche decidieron reunirse en un hotel para replantear la idea que habían tenido en prisión. Aquella noche establecieron todas las pautas al mínimo detalle para llevar a cabo sus crímenes. De tal manera planearon comprar una furgoneta con la que secuestrarían a las jóvenes, pero no sin antes practicar cómo iban a hacerlo. Por eso iban por la autopista y recogían a las chicas que hacían autostop. Llegaron a interactuar con una veintena de ellas. Sin embargo, no asaltaron a ninguna mujer y tampoco las agredieron. Tan solo practicaban diversas maneras de cómo acercarse a ellas o ganar su confianza. También lo hacían para encontrar lugares apartados donde nadie lograra verlos. Cuando estimaron que aquello había sido suficiente, comenzaron los crímenes. En un periodo de 5 meses, del 24 de junio al 31 de octubre, los conocidos como los asesinos de la caja de herramientas cometieron 5 crímenes. Todas sus víctimas fueron mujeres. Y siguieron un modus operandi muy similar en todos ellos. La última de las muertes fue la de Shirley Lynette Ledford, de 16 años, el 31 de octubre del 79. Esto les costó su detención y sus respectivas condenas. Empecemos con la primera víctima, Lucinda. Aunque ambos ensayaron cómo iban a llevar a cabo sus crímenes, no tenían ideado un plan estrictamente definido. Esto implicó que algunas de sus acciones fueran improvisadas. Mientras merodeaban en su vehículo, en el cual habían instalado una cama en la parte trasera y también habían escondido una caja de herramientas y una nevera con latas de cerveza, Lawrence y Roy vieron a lo lejos a lo que sería su primera víctima. Lucinda acababa de salir de la iglesia y Roy intentó acercarse a ella. Bajó la ventanilla y trató de convencerla para que subiera a la furgoneta. También le dijo que si
quería beber o fumar un poco. Esta primera estrategia no funcionó, así que decidieron conducir más adelante y preparar su plan B. Abrieron la puerta corredera del vehículo y forzaron a Lucinda a entrar. Una vez dentro, la llevaron hasta el punto clave donde cometerían el abuso y posterior asesinato. La chica no ofreció ningún tipo de resistencia y tras sufrir agresiones sexuales en repetidas ocasiones por parte de ambos criminales, ellos decidieron estrangularla con una percha metálica que colocaron alrededor de su cuello. El cuerpo de la joven lo envolvieron en una cortina de ducha y por último lo abandonaron con la intención de que los animales le hicieran desaparecer. La siguiente víctima fue Andrea Hall. 2 semanas después del crimen de Lucinda, el 8 de julio, Lawrence y Roy secuestraron a Andrea. Cuando estuvo dentro de la furgoneta, Roy se abalanzó sobre ella y tras una intensa lucha donde ella intentaba resistirse, terminó siendo sometida por él. Roy la amordazó y la ató de pies y manos. La llevaron al mismo punto exacto donde habían asesinado a Lucinda. Una vez allí, abusaron de Andrea en 2 ocasiones y esta vez utilizaron un nuevo elemento en su modus operandi: la fotografía. Obligaron a la chica a quitarse la ropa y posarse para hacerle unas fotos Polaroid. Más tarde, y con ayuda de un picahielo, acabaron con su vida introduciéndolo por ambas orejas hasta llegar al cerebro. También la estrangularon y posteriormente la arrojaron por un precipicio. Las siguientes víctimas fueron Leah Lamb y Jackie Gillian. El 3 de septiembre ambas subieron de forma voluntaria a la furgoneta luego de que los delincuentes le ofrecieran llevarla al destino que querían. Para el momento Leah tenía 13 años y Jackie tenía 15. Ambas comenzaron a fumar lo que Lawrence y Roy les estaban ofreciendo. Sin embargo, una de ellas, Leah, se dio cuenta de que Lawrence se había desviado del camino. La joven intentó huir abriendo la puerta de atrás, pero Roy le asestó un golpe y la dejó inconsciente y luego comenzó a pelear con Jackie. Lawrence detuvo la furgoneta pensando que podían levantar sospechas y quiso ayudar a Roy a amordazar a las chicas. Mientras Leah recuperaba la conciencia, fue golpeada nuevamente en la cabeza y terminaron atándolas a ella y a Jackie. Después de todo aquello, las llevaron a la guarida que ellos habían elegido para cometer sus crímenes libremente y a salvo de las miradas furtivas. Durante 2 días las torturaron y abusaron de ellas en repetidas ocasiones. Posaron sin ropa para la Polaroid y también grabaron lo que hacían. Lawrence alegó que había enterrado la cinta en un cementerio y jamás pudo recuperarse. También confesó haber torturado a Jackie apuñalándole en un pecho con un picahielo. Jackie fue asesinada por Lawrence de la misma manera que Andrea y Leah. La última de las víctimas fue Shirley Lynette Ledford. Shirley estaba haciendo autostop para acudir a una fiesta de Halloween cuando fue secuestrada por ambos criminales. Entre ambos amordazaron y ataron de pies y manos a la joven mientras era amenazada con un cuchillo. Ledford sufrió toda clase de golpes, desde puñetazos hasta golpes con martillo. También fue torturada con un alicate que le causó desgarros en sus partes íntimas. Terminaron acabando con su vida estrangulándola con una percha metálica que apretaban con un alicate. Luego de eso abandonaron su cuerpo en un jardín de una vivienda privada que eligieron al azar. Para el 30 de noviembre de 1979, Roy no pudo soportar más aquella presión y se sintió obligado a confesar todo lo que Lawrence y él habían estado haciendo en los últimos meses. Lo más probable es que la personalidad de Lawrence, el cual recordemos presentaba psicopatía, haya generado niveles más bajos de empatía y por consiguiente menos estrés ante la situación de no generarle ningún tipo de remordimiento o culpabilidad. Lawrence tenía un nivel de violencia mayor que el de Roy y además se había intensificado conforme cometían más crímenes. La zona en donde actuaban era siempre la misma, Redondo Beach y las montañas de San Gabriel. Habían inspeccionado la zona antes de actuar y habían planificado sus crímenes en aquellos lugares para no salir de su zona de confort, a excepción de 2 cuerpos, el de Lucinda y el de Andrea, porque Roy terminó llevando a los agentes a los puntos exactos donde se encontraban los demás cuerpos. A los 2 se les acusó de asesinato. Lawrence falleció el 13 de diciembre de 2019 y Roy falleció en la prisión por causas naturales el 24 de febrero de 2020. Y hasta aquí, conocían esta historia.